Hoy quiero que reflexionemos juntos en esta pregunta. ¿En realidad estamos disfrutando la presencia de Dios? Esto es muy importante para la reflexión. ¿En realidad estamos disfrutando la presencia de Dios? Y de esta pregunta se desprenden dos preguntas más. ¿Crees que Dios está presente en tu vida? O sea, ¿en realidad tú crees que la presencia manifiesta de Dios está contigo? ¿Crees que Dios está contigo? No por el solo hecho de que Dios sea omnipresente, sino que verdaderamente Dios está contigo porque tienes comunión con Él. ¿Sí? ¿Crees que la presencia de Dios está en tu vida? Y la segunda pregunta es, ¿sientes la presencia de Dios en tu vida? ¿Disfrutas la presencia de Dios? ¿Experimentas consciente y constantemente la presencia de Dios en tu vida? Esto es muy importante, hermanos. Debemos tomar en cuenta esto. Debemos considerar esto porque es fundamental para nuestra vida. Entonces vamos a reflexionar sobre esto. ¿En realidad estamos disfrutando la presencia de Dios? Por eso, hermanos, es muy importante conocer más a Dios para poder disfrutarlo más. Y hay un método especial que podemos ver en la palabra de Dios para conocer más a Dios y para poder disfrutar más de Dios. Hay un método muy especial en la Biblia y ese método no cambia. Hay una forma especial para poder conocer más a Dios y para poder disfrutar más de Él. ¿Saben, hermanos? Conociendo a Jesucristo, conociendo el Evangelio, conociendo la persona, conociendo la obra de Cristo, conociendo las palabras de Cristo, entonces nosotros podemos conocer más a Dios y podemos disfrutar más de Dios. O sea que a medida que conocemos el Evangelio, conocemos más a Dios. A medida que disfrutamos el Evangelio, disfrutamos más de Dios. ¿Y qué es el Evangelio? Son las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando conocemos el mensaje de la cruz, cuando conocemos la persona de Jesús el Cristo, cuando conocemos nosotros las obras de Cristo, las palabras de Cristo, entonces estamos conociendo el Evangelio y de esa manera podemos conocer a Dios. Jesús habló acerca de sus obras y sus palabras cuando los judíos le desconocían. Y él dijo, bueno, si ustedes conocieran a Dios, si Dios fuera su Padre, entonces conocerían mis obras, conocerían mis palabras, porque Jesús dijo que Él hizo las obras del Padre. Lo que el Padre le dijo que hiciera, eso hizo. Y Él enseñó las palabras del Padre. Por eso el método especial y único para conocer verdaderamente a Dios es conociendo el Evangelio, conociendo a Cristo. Miren, hermanos, estamos en la introducción y quiero decirles esto. En la Biblia vamos viendo a Dios en su carácter, en su ser. Vemos sus atributos, sus propiedades, pero también vemos sus obras, lo que Él hizo. Y vemos todo lo que Él llevó a cabo en sus manifestaciones. Sí, ahí en el mismo huerto del Edén con Adán y con Eva y en la vida de su pueblo. Y en todo ello hay algo que Dios revela el Evangelio, revela a Jesucristo. Es más, cuando Él reposó, cuando Él estableció el día de reposo, Él estaba anunciando ya a Cristo, quien es nuestro verdadero reposo. Y así podemos ver en toda la Biblia cómo Cristo está presente. Y el deseo de Dios es que nos enfoquemos en esos tipos, en esas figuras, en esas sombras que nos revelan a Cristo para que lo comprendamos en el Nuevo Testamento.
Y entonces cuando vemos el Nuevo Testamento, vemos ahí todo cumplido, vemos ahí a Cristo, su obra, sus palabras, vemos todo de Él. Y cuando vemos todo de Él, entonces ahí se nos muestra el Padre, ahí se nos muestra Dios. Y así es como podemos disfrutar verdaderamente la presencia de Dios. Por eso le vuelvo a preguntar para que vayamos entrando al estudio. ¿En realidad estás disfrutando la presencia de Dios? ¿Crees que Dios está presente en tu vida? ¿Sientes la presencia de Dios en tu vida? Reflexionemos en esto, hermanos. Pero lo cierto es que a todos nos falta conocer más a Dios para poder disfrutar más de Él. Y recuerde esto. La única manera para conocer a Dios, para conocer su corazón y para disfrutarlo, es que conozcamos a Cristo. Porque de hecho, no podemos tener comunión con Dios. No podemos tener esa relación espiritual con Él si antes no hemos creído en Cristo, si antes no hemos recibido a Cristo en nuestra vida. Vamos a la lectura y quiero que leamos dos porciones, una del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento. El Salmo 27, versos 4 hasta el 6. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Esto lo está diciendo el salmista. Y hermanos, podemos hablar aquí de Cristo. Sí, miren, vamos ahora a Juan capítulo 1. En el verso 14 hasta el verso 18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Te das cuenta? El salmista habla del tabernáculo, de la presencia de Dios, del lugar de Dios. Y Juan habla de Cristo. Igual, Él es el tabernáculo. Se establece entre nosotros para mostrarnos la gloria de Dios, para mostrarnos la verdad, para mostrarnos la gracia, para revelarnos al Padre. Por eso le digo que si usted quiere disfrutar de manera espiritual la presencia de Dios, necesita a Jesucristo en su vida, necesita creer en Él. Y por eso es importante que siempre estemos conociendo el Evangelio. Es importante que siempre estemos estudiando en toda la Biblia el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna. Y así vamos a ir disfrutando más y más la presencia de Dios. Vamos a ver, hermanos, algunas enseñanzas puntuales
Pero déjeme decirle esto que es muy importante. Cuando la palabra del Evangelio toma lugar en nosotros, y es que la palabra de Dios va a lo más profundo de nuestro ser. Cuando esa palabra de Dios toma lugar en nosotros, es la palabra la que obra. Es el Evangelio el que obra. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Es el Evangelio el que hace la obra. Muchas personas primero piensan o esperan en tener resuelto todo en su vida y después dicen, ya cuando resuelva todo en mi vida, voy a leer la Biblia, voy a escuchar los mensajes. Cuando yo resuelva todo en mi vida, voy a tener comunión con Dios, voy a orar, voy a cantar. Por ahora no hago nada. Estoy en problemas. No estoy bien espiritualmente. Cuando yo me componga, cuando yo arregle mi vida, dicen algunos, voy a buscar a Dios. Ese es un error. Eso es la obra del diablo. Porque lo que arregla nuestra vida es el Evangelio, hermanos. Porque Dios vino a buscar a salvar lo que estaba perdido. Es el Evangelio el que va a tratar con nosotros. Por eso lo importante es atesorar, hermanos, la palabra que tenemos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, hay que atesorar la palabra de Dios. Y este libro es inagotable. Y la verdad de Dios debe ser siempre conocida. Y cada día, hermanos, aunque repitamos lo mismo acerca de Cristo, bueno, de hecho eso es bueno, repetir lo mismo para que tome lugar en nuestras vidas, para que se nos quede en la mente, para que actuemos así, movidos por el Evangelio. Vamos, hermanos, a ver 3 cosas sobre la presencia de Dios en nuestras vidas. 3 cosas por hoy. La presencia es nuestra mejor herencia. O sea, la comunión con Dios es lo mejor para nuestra vida. Tener a Dios en nosotros, con nosotros, a favor de nosotros, es lo mejor. Por eso debemos anhelar la presencia más que cualquier otra cosa en nuestras vidas. A lo mejor tú estás anhelando la presencia de la salud, la presencia de un buen trabajo. Estás anhelando cosas para tu vida. Y no es que esté mal el hecho de que nosotros anhelemos cosas, porque además las necesitamos. Pero el problema es cuando anteponemos tantas cosas y dejamos a Dios a lo último. ¿Cuánta gente prefiere el trabajo? ¿Cuánta gente prefiere el descanso? ¿Cuántas personas prefieren diversiones? ¿Cuántas personas prefieren miles de cosas que según son buenas para sus vidas y no tienen tiempo para Dios? No hay tiempo para estudiar, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para adorar, no hay tiempo para servir. ¿Y qué es lo que le damos a Dios? Muchas veces lo que nos sobra, el tiempo que nos sobra, el dinero que nos sobra, las fuerzas que nos sobran, los años que nos sobran, todo lo que nos sobra, le damos a Dios. Y déjame decirte una cosa, evalúa tu vida, porque dependiendo cómo te devocionas, cómo te entregas a Dios, es como tú estás disfrutando la presencia de Dios. Es como tú conoces la presencia de Dios. Sí, hay personas que dicen, Dios está conmigo, pero no es cierto. No disfrutan la presencia de Dios ni lo creen, porque viven como si Dios no estuviera presente en sus vidas. Sí, hermanos, no le dan a Dios el lugar que merece. Entonces, Dios debe ser para nosotros lo más importante. Es lo suficiente. La comunión con Dios es básica, hermanos. Porque de hecho podemos ver en la Biblia cómo Dios creó a Adán y a Eva en comunión con Él. Porque el fin principal del hombre es glorificar a Dios, y para glorificar a Dios debemos estar en su presencia manifiesta, disfrutando, gozando de su presencia, porque ese es el fin que Dios estableció para nosotros, que disfrutemos siempre de Él.
Por eso reitero lo que el salmista dice: una cosa le pido a Dios, una cosa demando a Dios. Y esto yo busco, porque esto es lo que deseo, esto es lo que quiero, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Qué es lo que pide el salmista? La presencia de Dios, la comunión con Dios. Es lo que más anhela, es lo que más desea, y en eso está ocupado, buscando la presencia de Dios. ¿En qué te ocupas tú? ¿Qué es lo mejor para ti en la vida? ¿Cuál es tu enfoque en la vida? ¿Qué es lo que estás haciendo más en la vida? ¿Cómo es tu vida diaria? ¿Cómo es tu comunión con Dios? ¿Cómo te relacionas con Dios en tu vida diaria? Hermanos, luego Dios está a lo último, o Dios ni está presente, porque no somos ni siquiera conscientes de su presencia, y por lo mismo tampoco disfrutamos de su presencia. Pudiera ser ese el problema real. Y por eso, hermanos, hay tanta situación compleja hoy en la vida de las personas. ¿Qué es lo que buscaba el salmista? Contemplar la hermosura de Jehová. Disfrutar de Dios. Disfrutar de Él. Inquirir en su templo. Conocer más de Dios. Qué bendición es, hermanos, para nosotros cuando estamos conociendo más a Dios y cuando estamos disfrutando más a Dios, porque eso es lo que debemos nosotros hacer. Y en Juan, donde leímos, qué bendición es disfrutar de la gracia. La gracia, sí. Y eso tiene que ver con la presencia de Dios, con el obrar de Dios por medio de Cristo. Hermanos, necesitamos conocer más la verdad. Necesitamos vivir más en la verdad, más de acuerdo a la verdad. Por eso siempre debemos anhelar la presencia de Dios. Y la presencia de Dios debe ser para nosotros lo más importante. Y es algo que debemos considerar, porque aunque Dios es omnipresente, está en todas partes, hermanos. Estamos hablando de la presencia manifiesta de Dios, de esa relación espiritual con Dios, de esa comunión con Él. Sí, porque no todos tienen comunión con Dios. La comunión con Dios es solo con aquellos que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, si nuestra culpa ha sido quitada, si somos hijos de Dios, si tenemos un lugar en la mansión celestial. Entonces sí disfrutamos de la presencia espiritual de Dios y por lo mismo de esos beneficios únicos que llegan a la vida cuando Cristo está presente, porque lo confesamos, porque creemos en Él, porque nos aferramos a Él, porque vivimos la vida en Cristo. Estamos en Cristo, estamos en Él. Y eso es lo que tenemos que comprender hoy para que nuestro peregrinar en esta vida sea el mejor. En el plan de Dios, en el deseo de Dios. Y vayamos, hermanos, camino a la gloria celestial. La presencia de Dios es nuestra mejor herencia. Es lo mejor que nos ha tocado en esta vida. Lo mejor para uno no es la salud. Lo mejor para uno no es la fama, no es el poder. No son las posesiones. Lo mejor para uno en esta vida es la presencia de Dios. Mire, en Éxodo 33, verso 12 al 17. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino,
para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él me dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Y en qué conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. A Moisés no le importa la tierra, ni el hecho de que vaya acompañado por alguien. Para él lo mejor, más que la compañía de alguien que les dé victoria y les lleve a la tierra, y más que poseer la tierra, lo que Moisés pide es la presencia de Dios. Porque la mejor herencia, la mejor parte para Moisés no es la tierra, no son las victorias, no son los triunfos. Lo más importante es la presencia de Dios. Y se acuerdan también, hermanos, lo que la Biblia menciona. ¿Se acuerdan de cuando Jesús estaba enseñando y llegó a la casa de Lázaro? Y ahí estaba Marta y María. Y solo una de ellas se sentó a los pies de Jesús y dijo que ella había escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. La cual no le sería quitada. Porque ella decidió por la palabra, por el evangelio. Y miren el Salmo 16, verso 5 al 6. Tú eres mi Dios, eres todo lo que tengo. Tú llenas mi vida y me das seguridad. Gracias a ti, la herencia que me tocó es una tierra muy bella. El salmista está hablando acerca de la presencia de Dios. En la traducción lenguaje actual. Tú eres mi Dios. Eres todo lo que tengo. Tú llenas mi vida y me das seguridad. Gracias a ti. La herencia que me tocó es una tierra muy bella. En la Reina Valera, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. En el tiempo bíblico, como también en el tiempo de ahora, si uno va a heredar la tierra, uno comienza a medir. Y comienza uno a medir para ir entregando a cada quien lo que le toque. Y el salmista dice, las cuerdas cayeron en lugares deleitosos. Él dice, o sea, me tocó la mejor parte. Tengo la mejor herencia, tengo la mejor posesión. Y esto es Dios, hermanos. Lo mejor para nosotros. Por eso debemos anhelar la presencia de Dios más y más en nuestras vidas. Porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y de hecho, aquí debiéramos terminar, porque si hablamos de la presencia de Dios que beneficia nuestra vida, es porque la presencia de Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos. Absolutamente todo. Pero muchas veces nosotros queremos las bendiciones y no al Dios de las bendiciones. Y lo más importante es el Dios de las bendiciones. No son las bendiciones lo más importante. Algunas personas recibieron la bendición de la comida, en la multiplicación de los panes y los peces, pero dejaron a Jesús. Cuando Jesús les ofreció su vida, cuando Jesús se ofreció a ellos como la vida, cuando Él se ofreció como la mejor comida, como el mejor pan, se fueron, no quisieron ese pan, querían el pan físico. Otros fueron sanados y prefirieron seguir con su religión.
y no seguir a Jesús. Muchos desean eso, la sanidad, la comida, las cosas, las bendiciones. Pero lo más importante es el Dios de las bendiciones. No importa que no tengamos nada, pero si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y es que, hermanos, con Dios, aún en los tiempos más complejos, somos bendecidos. Y con la comunión con Dios tenemos asegurado el reino, la gloria celestial. No habrá más llantos, no habrá más tristezas, no habrá más dolor. Y a lo mejor hoy sufrimos en el cuerpo, pero esto es temporal. A lo mejor hay tribulaciones, pero son leves. Más tenemos una gloria eterna. Más tenemos la bendición eterna en la gloria celestial. No habrá más llantos. No habrá más sufrimientos. No habrá más dolor. Y aún en los procesos difíciles podemos tener la ayuda de Dios para soportarlo todo. Hay una segunda cosa, hermanos, que yo quisiera que tomáramos en cuenta. En la presencia de Dios tenemos el gozo perfecto. Sí, en la presencia de Dios. Por eso el salmista habla de la presencia de Dios y anhela la presencia de Dios. Y es que cuando hablamos de la presencia de Dios estamos hablando de la comunión con Dios. ¿Y por qué hablamos, hermanos, en particular del gozo? ¿Saben por qué? Porque cuando leemos en Génesis cómo vivía Adán y Eva, cómo eran ellos cuando tenían comunión con Dios, qué problema tenían ellos, qué sufrimiento tenían, qué dolor había en ellos cuando tenían la comunión con Dios. No había nada malo, lo tenían todo. Eran felices, no habían problemas, no habían necesidades, no habían dolores, no habían enfermedades, no había muerte, había dicha, felicidad. Y la presencia de Dios es eso para nosotros. Es cierto que ahora miramos la gloria de Dios como en un espejo, pero un día le veremos tal y como Él es. Pero aún así disfrutamos porque Dios se manifiesta y además tenemos la esperanza que crece todos los días y sabemos que cada día estamos más cerca de esa gloria. Cada día estamos más cerca de ese gozo eterno, de esa felicidad eterna. Y esto es la presencia de Dios. Oiga, en la Biblia podemos leer lo siguiente. Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Miren, si Dios se goza en la comunión que tenemos con Él, imagínense nosotros. De hecho, el mayor gozo de Dios, por decirlo así, hermanos, es esa comunión que Él tiene con nosotros porque nos ama tanto y se deleita cuando nos va bien. Así como el diablo se deleita cuando nos va mal, Dios se deleita cuando nos va bien. Y por eso el texto dice que Dios se goza, se alegra en esa comunión que tiene con nosotros. Y leemos en la Biblia. ¿Qué leemos en la Biblia? Que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Porque esa es la alegría de Dios. Ese es el gozo de Dios. ¿Y qué dice la Biblia acerca de Jesús cuando estaba en la cruz? Él menospreció el oprobio. Sí. No tomó en cuenta el sufrimiento. Él se gozó, aún en la cruz. ¿Saben por qué? Porque Él sabía el resultado de su obra. Siempre mantuvo el gozo delante de Él. Porque Él sabía todo lo que vendría como resultado de su cruz. Él sabía de las bendiciones y de los beneficios para nosotros por el resultado de su sufrimiento, de su sacrificio en la cruz.
mantuvo el gozo. No se enfocó en el sufrimiento, sino en el gozo de que ese dolor, de que ese padecimiento iba a traer para nosotros la salvación, la vida eterna, que nos llevaría a la comunión con el Padre Celestial. Siempre mantuvo ese gozo. Y Dios se goza en la comunión contigo. El Salmo 94, verso 19. En medio de mis angustias y grandes preocupaciones, tú me diste consuelo y alegría. El gozo verdadero por la presencia de Dios supera todo. Hay veces que lo que sobresale son nuestros dolores, nuestros problemas, nuestros padecimientos, y por eso nos quejamos todo el tiempo. Y por eso la gente murmura, y la gente se amarga, y la gente se pone triste, porque lo único que ven son sus problemas. Lo único que pueden percibir son sus necesidades. Es la pobreza, es la enfermedad, es el dolor. Y no miran a Dios porque no son conscientes de la presencia de Dios. No son constantes en la presencia de Dios. No disfrutan la presencia de Dios, muchos porque no tienen a Cristo, y otros aunque son cristianos, pero no están conociendo el Evangelio más y más. No están disfrutando la obra de Cristo. No están confesando a Cristo, y aunque son cristianos, ahí están como si no lo fueran. Amargados, tristes, derrotados, sin esperanza, porque no son conscientes de la presencia de Dios. Hay una clave, te vuelvo a repetir, para que tú disfrutes la presencia de Dios y seas constante y consciente. Conoce más a Cristo. Conoce más el Evangelio. Conoce más la persona de Jesús, la obra de Cristo. Conoce más las palabras de Jesús. Ve a Cristo en la Biblia y así vas a conocer más a Dios. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó con manto de justicia. Oiga, me rodeó con manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. La presencia de Dios trae eso, gracia. La presencia de Dios es eso. Trae perdón. Somos libres de culpa y las bendiciones de Dios comienzan a caer sobre nosotros. Y entonces, así como un novio está muy adornado, Dios nos adorna con todas sus bendiciones. Así como una novia está adornada con joyas, así Dios también nos adorna a nosotros con sus bendiciones. Por eso decimos, hermanos, entonces en segundo lugar, en la presencia de Dios tenemos el gozo perfecto, porque Dios siempre va a producir eso en nosotros, el gozo. Y el gozo es para todo momento. Por eso la Biblia dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, porque el gozo va a prevalecer por encima de todo lo malo, porque Dios es superior a todo. Y si Dios está con nosotros, entonces Dios es capaz de hacernos bien a pesar de los procesos más difíciles. Hermanos, lo más importante para nosotros no es la ausencia de la tribulación. Lo más importante para nosotros no es la ausencia de la aflicción. Lo más importante para nosotros es la presencia de Dios. Muchas personas creen que estarían mejor si no estuvieran en ese proceso. ¡Ay! Si yo no estuviera pasando por esta racha mala. ¡Ay! Si yo no estuviera pasando por este proceso difícil. Sería para mí la vida felicidad y haría tantas cosas. La gente piensa que por la ausencia de las tribulaciones van a estar bien, pero no es así. Uno está bien por la presencia de Dios, aunque uno esté pasando por procesos difíciles. Pero hay que entenderlo y hay que aceptarlo. Por último, hermanos, en la presencia de Dios tenemos todos sus favores para que lleguemos a la gloria celestial o hasta que lleguemos a la gloria celestial. De hecho, hermanos, nosotros no perseveramos
El que nos hace perseverar es Dios. Es cierto que la Biblia dice que el que perseverará hasta el final, ese será salvo. Pero ¿quién es el que persevera? El que es perseverado por Dios. La perseverancia de los santos es la obra de Dios con el Evangelio. Tú y yo no llegaríamos. Tú y yo no avanzaríamos. Solos no. Con nuestros propios recursos no. Es Dios el que nos hace perseverar. Y miren, leo algo que siempre les comparto y yo creo que para ustedes esto ya es familiar. Hebreos 4, del verso 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. ¿Cómo es que seguimos creyendo, hermanos? A pesar de todo. ¿Cómo es que seguiremos creyendo? ¿Cómo es que nos mantenemos en la fe? ¿Cómo es que nos mantenemos en lo que hemos creído? Mire, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy podemos estar, hermanos, delante del trono de la gracia. Hoy podemos estar delante del trono de Dios por la obra sacerdotal de Cristo, porque Él ofreció su vida en sacrificio por nosotros y porque Él traspasó los cielos. Está en la presencia del Padre Celestial e intercede por nosotros. Y Él sabe lo que nos duele. Él sabe lo que nos pasa. Él sabe lo que sufrimos. Él conoce nuestras luchas porque Él vino al mundo y es como nosotros y estuvo en el mundo así como nosotros. Él sufrió también nuestras debilidades. Padeció nuestras debilidades. Él tuvo necesidades. Él sabe lo que tú sufres. Él sabe lo que yo sufro. Y Él sacrificó su vida para que estemos bien. Y Él intercede delante del trono de la gracia, delante del Padre, para que estemos bien, para que perseveremos hasta la gloria celestial. Hoy debemos estar frente al trono de la gracia. Y es posible tener la presencia de Dios, y es posible disfrutar la presencia de Dios, y es posible disfrutar la gracia de la presencia de Dios por el sacrificio de Cristo. Y por eso te digo una cosa, a medida que tú conoces la obra de Cristo, conocerás la gracia. Hay gente que lleva 50 años en una religión y son legalistas, son fariseos, son falsos piadosos, gente que se cree santa y pura, pero nunca han conocido la gracia, por lo mismo, por eso actúan así. Hay gente que se cree santa por su propio esfuerzo, se creen perfectos por ellos mismos, no han conocido la gracia. Y gente amargada, gente enojona, gente que no es capaz de ayudar a alguien que falló, a alguien que se equivocó. Y de eso están llenos los templos. Sí. Y lamentablemente hay muchos falsos predicadores que predican de esa manera. Pero yo te digo una cosa. Disfruta hoy la gracia y el favor de Dios por la obra de Cristo. Si te has equivocado mil veces, vas a encontrar el perdón. Y no te estoy diciendo que entonces, pues me equivocaré siempre. No. Cuando tú entiendes el mensaje de la gracia, y si te digo que si te equivocas mil veces hay perdón, yo no tengo problema en decirte eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando verdaderamente conoces la gracia, tu mente y tu corazón no están pensando en el mundo ni en el pecado, sino en la consagración y en darle a Dios la alabanza y la gloria. Yo predico el mensaje de la gracia y vuelvo a reiterarte, si mil veces pecas, mil veces Dios te perdona. Pero cuando tú entiendes la gracia, no estás diciendo, me voy a pecar. No, cuando tú entiendes la gracia te saca del pecado y te lleva
a la comunión con Dios, a la consagración, a la transformación, a la regeneración. De hecho, cuando entendemos la gracia, nuestra vida siente dolor por el pecado, vergüenza por el pecado. Y por eso somos llevados a Dios, a una vida santa, a una vida de consagración. Hermana, hermano, disfruta la presencia de Dios, porque podemos perderlo todo, pero nunca la presencia de Dios. Se pueden ir todos de nuestras vidas, pero Dios nunca se irá. Puede que hoy te sientas sola porque alguien te traicionó, alguien te dejó. Mira, no te sientas sola, no te sientas solo. Dios está contigo y eso es lo mejor. Él es todo para ti, Él es suficiente para tu vida. Toma en cuenta entonces esto. Recuerda esta pregunta: ¿en realidad estamos disfrutando la presencia de Dios? Otra pregunta: ¿crees que Dios está presente en tu vida? Otra pregunta: ¿sientes la presencia de Dios en tu vida? Hermano, hermana, debemos cada día conocer más la presencia de Dios y disfrutar más la presencia de Dios. Recuerde, número 1, la presencia de Dios es nuestra mejor herencia. Número 2, en la presencia de Dios tenemos el gozo perfecto, el gozo que no se acaba, el gozo que supera toda tribulación. Y en tercer lugar, en la presencia de Dios tenemos todos sus favores para que lleguemos hasta la gloria celestial. Nunca nos va a faltar lo que necesitamos para acabar nuestra carrera en este mundo y vayamos a la gloria celestial. Recibe a Cristo hoy en tu vida, porque Cristo se hizo carne para mostrarte la gloria, la gracia y la verdad del Padre Celestial. Puedes conocer a Dios solo por medio de Cristo. Si tienes a Cristo en tu vida, tienes la presencia de Dios. Si crees en Cristo, crees en Dios. Y así tienes la salvación y la vida eterna. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te recibo como mi Cristo. Creo que a través de ti conozco al Padre Celestial. A través de ti tengo comunión con el Padre Celestial. Por ti recibo la vida y la salvación. Reconozco que he pecado, reconozco que necesito de tu sacrificio. Por eso hoy creo en tu sacrificio, confío en tu sacrificio, lo recibo para perdón de mis pecados, para que mi culpa sea quitada. Padre Celestial, gracias por darme a Cristo. Hoy me acerco a ti a través de Él. A través de Él te conozco, a través de Él te disfruto. Perdona mis pecados, quita mi culpa, dame salvación, dame vida eterna. Quiero estar en tu comunión para siempre. Quiero tu presencia para siempre. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén.